La Pascua judía y la Eucaristía. Introducción. La Pascua judía y la Eucaristía son dos celebraciones fundamentales que forman parte del corazón de la fe judía y cristiana, respectivamente. Aunque pertenecen a contextos históricos y religiosos diferentes, están profundamente conectadas en significado y simbolismo. Esta clase tiene como objetivo explorar exhaustivamente los orígenes, los rituales, los significados y la teología de ambas celebraciones, demostrando cómo la Eucaristía cristiana se origina y se enriquece en la Pascua judía. A través de este análisis, se busca proporcionar una comprensión más profunda de la continuidad y el cumplimiento de las promesas divinas en la historia de la salvación. La Pascua judía, orígenes, rituales y significado. Origen bíblico y contexto histórico. La Pascua, o Pesaj en hebreo, es una de las festividades más antiguas y significativas del judaísmo, conmemorando la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Según el libro del Éxodo, Dios ordenó a Moisés que cada familia israelita sacrificara un cordero sin defecto, aplicara su sangre en los dinteles de las puertas y comiera la carne junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12, 1, 28. Este acto marcó el inicio de la Pascua y la primera alianza formal entre Dios y su pueblo elegido, simbolizando la protección divina y la emancipación. El contexto histórico de la Pascua está profundamente arraigado en la experiencia del Éxodo, que es un momento fundacional en la identidad del pueblo judío. Este evento no solo representa la liberación física de la opresión, sino también la creación de una nación bajo la guía directa de Dios, quien los condujo a través del desierto hacia la tierra prometida. La Pascua, por tanto, se celebra no solo como un recuerdo histórico, sino como una afirmación continua de la elección divina y la fidelidad de Dios a su pacto. Rituales y elementos del Seder. La celebración de la Pascua se centra en el Seder, una cena ritual rica en simbolismo y tradición. Cada elemento del Seder tiene un significado específico que rememora los eventos del Éxodo y los aplica a la vida contemporánea. Entre los elementos más destacados se encuentran: el Cordero Pascual representa el sacrificio que permitió la salvación de los primogénitos de Israel. Aunque el sacrificio del Cordero ya no se practica en ausencia del Templo de Jerusalén, sigue siendo un símbolo central. Matzah, pan sin levadura, simboliza la rapidez con la que los israelitas tuvieron que abandonar Egipto, sin tiempo para dejar fermentar el pan. También representa la pureza y la ausencia de pecado. Mere, hierbas amargas, representa la amargura de la esclavitud en Egipto. Carpaz, verduras generalmente apio o perejil, se sumerge en agua salada para recordar las lágrimas derramadas durante la esclavitud. El Seder también incluye 4 copas de vino, que representan las 4 promesas de redención mencionadas en Éxodo 6, 6-7. La narración de la Haggadah, un texto que relata la historia del Éxodo, es central en la ceremonia, ya que proporciona un marco narrativo y litúrgico para la celebración. La Pascua es, por tanto, una ocasión para la enseñanza, la reflexión y la renovación de la fe y la identidad judía. La Eucaristía, institución, teología y liturgia. Institución por Cristo. La Eucaristía, o Santa Misa, es el sacramento central de la fe cristiana, instituido por Jesucristo durante la Última Cena, que, según los Evangelios sinópticos y la primera carta a los Corintios, tuvo lugar durante la celebración de la Pascua judía. En este contexto, Jesús tomó pan y vino, los bendijo y los dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre», Mateo 26, 26-28. Con estas palabras, Jesús no solo instituyó un nuevo rito, sino que también estableció un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, basado en su sacrificio redentor. La Última Cena se convierte, por tanto, en el punto de conexión entre la Pascua judía y la Eucaristía cristiana. Jesús, como el Cordero de Dios, se ofrece como el sacrificio perfecto que trae la liberación definitiva del pecado y la muerte. La Eucaristía, celebrada desde entonces en cada misa, es la actualización sacramental de este sacrificio único, perpetuando la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Significado teológico y doctrinal. La Eucaristía es entendida en la teología católica como el memorial, anamnesis, del sacrificio de Cristo y su resurrección.
Este término, sin embargo, no se refiere a un simple recuerdo, sino a una presencia viva y eficaz del misterio pascual de Cristo. La doctrina de la transubstanciación afirma que, en el momento de la consagración, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque conservan sus apariencias de pan y vino. Esta presencia real de Cristo en la Eucaristía es un misterio central y profundo de la fe católica, que no solo permite una unión íntima con Cristo, sino que también une a los fieles como el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Además, la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias y alabanza a Dios. En cada celebración, la Iglesia se une a la ofrenda de Cristo, expresando su gratitud por el don de la salvación y participando en el acto redentor de Cristo. La Eucaristía también es un banquete escatológico que anticipa el banquete celestial en el reino de Dios, donde la comunión con Dios y entre los santos será perfecta y eterna. Conexión y continuidad entre la Pascua judía y la Eucaristía. La nueva alianza en Cristo. La conexión entre la Pascua judía y la Eucaristía se encuentra en la figura de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. En la teología cristiana, Jesús es visto como el cumplimiento de la Pascua, ya que su sacrificio ofrece una liberación definitiva, no solo de la esclavitud física, sino del pecado y la muerte. La Eucaristía es, por tanto, la celebración de la nueva alianza en Cristo, que cumple y perfecciona la antigua alianza. Mientras que la Pascua judía celebra la liberación de Egipto y la formación de Israel como el pueblo de Dios, la Eucaristía celebra la liberación de la humanidad y la formación de la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Este nuevo pacto no está basado en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la ley escrita en los corazones, a través del Espíritu Santo. El banquete eucarístico y el seder pascual. La estructura de la Eucaristía refleja en muchos aspectos el seder pascual. Ambos son banquetes rituales que conmemoran un acto salvador de Dios. En el seder, los participantes comen el Cordero Pascual y recuerdan la liberación de Egipto. En la Eucaristía, los participantes comen el cuerpo y la sangre de Cristo y recuerdan su sacrificio redentor. Ambos rituales incluyen bendiciones, narraciones y oraciones que conectan a los participantes con los eventos salvadores del pasado y los preparan para el futuro. La Eucaristía, sin embargo, no es solo una repetición del sacrificio de Cristo, sino su perpetuación y actualización. Cada misa es una participación real en el misterio pascual, y a través de ella, los fieles son transformados y fortalecidos en su fe. La comunión eucarística no solo une a los fieles con Cristo, sino que también los une entre sí, creando una profunda comunión que trasciende el tiempo y el espacio. Conclusión. La Pascua judía y la Eucaristía cristiana están profundamente entrelazadas, no solo en sus rituales y simbolismos, sino también en su significado teológico. Ambas celebraciones destacan la fidelidad de Dios a sus promesas y su deseo de liberar y redimir a su pueblo. La Eucaristía, como la nueva Pascua, es el cumplimiento de la antigua alianza y el comienzo de una nueva era de salvación en Cristo. A través de la Eucaristía, los cristianos participan en el sacrificio de Cristo, son fortalecidos en su fe y anticipan la gloria del reino de Dios. Esta profunda conexión entre la Pascua y la Eucaristía nos invita a vivir con gratitud, esperanza y amor, en fidelidad al llamado de Dios y en comunión con toda la Iglesia.